Buenas noches, señoras y señores. Antes de nada, hay que comenzar por el principio. Y el principio es que este programa no lo ven ustedes en directo. Ha sido grabado exactamente en el momento en que ustedes nos ven ante sus pantallas. Ha sido grabado hace una semana larga. Y lo ha sido porque ustedes lo saben que siempre queremos advertir cuando no es en directo. La clave es normalmente en directo y seguirá siendo en directo el tiempo que dure, pero hay siempre algunas épocas que son aquellas en las que fundamentalmente no solo el personal de redacción de la clave, sino el técnico también de televisión toma algunos días de vacación. Por lo tanto, hay menos personal naturalmente que pueda atenderles a ustedes, incluidos nosotros. Estas son fundamentalmente algún mes de verano, Semana Santa y Navidad. Quede claro esto, por lo tanto, para explicar por qué este programa que ustedes van a ver es en diferido, pero en cambio ustedes lo están viendo en sus pantallas tal como ha sido grabado en su momento. Quiere decirse que no ha sido ni modificado, ni cambiado, ni corregido, ni montado. Lo único que cambia es que ustedes las preguntas no las van a poder hacer, desgraciadamente también para nosotros, por teléfono durante la proyección de la película, por la sencilla razón de que no hay posibilidad al no ser en directo. Pero, en fin, esperemos que el equipo de redacción de la clave pueda interpretar lo que serían sus curiosidades. Eso es todo, y para continuar ya directamente con el programa, decir que hemos elegido un tema pues, cuya vinculación con los días que pasamos no se escapa a nadie. Y hemos elegido muy decididamente y muy aposta el hecho de titularlo en plural, de hablar de religiones, no hablar solo de religión, ni de una religión, de religiones. ¿Qué es la religión en los diferentes pueblos y en las diferentes culturas y a través de la historia? ¿Qué es para las diferentes personas? Es una primera pregunta, aunque intentaremos no alargarnos demasiado en cuestiones de definición y en cuestiones de concepto, puesto que el tiempo es limitado. Entonces convendría que vayamos directamente a las variantes, que es lo que a ustedes más les preocupará, y no las cuestiones de definición. Pero, en fin, esto es cosa de nuestros invitados y no mía solamente, y por lo tanto voy a pasar a presentárselos inmediatamente. El profesor Juan Mascaró Fornés es un especialista en sánscrito y pali. Es profesor, es traductor, su biografía yo la tengo aquí conmigo, su currículum es largo, extenso, intenso. Desde 1926 se vinculó a Gran Bretaña porque ingresó en esa época a la Universidad de Cambridge. Estudió lenguas modernas, lenguas orientales y lengua y literatura inglesa. Estuvo 2 años en la isla de Ceilán como subdirector de un colegio y director de estudios. En Barcelona fue introductor del inglés y del sánscrito en la universidad, profesor también de sánscrito durante 4 años. Luego en Inglaterra tuvo varios años de retiro y meditación, ya nos dirá el porqué y balance final. Y durante la Guerra Europea incluso hizo algunos programas de radio desde Londres, es decir, que tiene alguna vinculación con nosotros también, con los profesionales de la información. Profesor Mascaró, solo unas primeras palabras, naturalmente, de introducción, y son las siguientes. ¿Cree usted que el sánscrito hoy queda ya relegado por la historia y por la evolución de la humanidad a una pura cuestión de superespecialistas? ¿O cree que tiene alguna vigencia todavía? Pues no, el sánscrito como idioma o literatura es como todos los idiomas y literaturas, que tiene una parte de valor permanente y una inmensidad que no lo tiene. Pero del punto de vista espiritual, el sánscrito de los Upanishads o del Gita son permanentes. De manera que cuando, por ejemplo, en sánscrito decimos, oh Señor del universo, no quiero riquezas, no pido riquezas, ni pido honores, ni pido placeres, ni siquiera el don de poesía, pero Señor, en cada momento de mi vida dame amor para poderte amar. Nadhanam, riquezas, Nadjanam, honores, Nasundarim, mujeres bellas, Kavitam, hasta poesía,
Jagadi Sakamaye, Mama Jan Mani Jan, Imaizvare, Bhavata Bhakti, Ahautiki Vai, quiero que me des mi amor. De manera, y de eso se podría citar páginas y páginas, ¿verdad? Y eso tiene un valor permanente, está escrito en sánscrito, ¿verdad? O se ha dicho en sánscrito. Sí, yo quería decirle, y todavía hay muchos especialistas, ¿usted ha formado especialistas, profesor, o van desapareciendo? No, lo he dedicado esencialmente a mis traducciones, porque he adoptado el inglés como idioma literario, y entonces el Gita, los Upanishads, el Dhammapada del Pali, allí he puesto mi trabajo intensivo, ¿verdad? Pero el sánscrito pues tiene un gran valor espiritual, podríamos decir. Un verso del sánscrito de 3000 años antes de Jesucristo, tal vez, de los Vedas, todavía lo recitan millones de indios cada día. Todavía hoy. Que es vamos a dejarlo, profesor, para el coloquio, porque vamos a quedarnos solo en la presentación rápidamente. El doctor Stanley Samarta, yo espero no equivocarme en la pronunciación del apellido, viene de la India de origen, pero está aquí representando al Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde es director del Departamento del Diálogo con otras Fes y Comunidades. Aunque muchos ya lo saben, otros no, doctor. ¿Qué es el Consejo Ecuménico de las Iglesias? El Consejo Ecuménico de las Iglesias no es una iglesia, no es una denominación religiosa, sino un consejo de iglesias. Y en el momento actual hay aproximadamente 296 iglesias distintas, procedentes de 90 países, que están incorporadas dentro de este Consejo Ecuménico de las Iglesias. Y en total podría decir que representan 450 millones de cristianos, aproximadamente, entre ortodoxos, anglicanos y protestantes. Desde el 1948, este Consejo Ecuménico está ya trabajando y creo que el propósito principal de este movimiento ecuménico es triple, pudiéramos decir. En primer lugar, trabajar para la unidad de las iglesias, en pro de la unidad de las iglesias, porque como ustedes saben hay iglesias cristianas que están divididas dentro de sí, y el propósito principal de este Consejo Ecuménico es conseguir reunir las distintas denominaciones religiosas del mundo. El segundo objetivo es tener una especie de testimonio común cristiano en el mundo de hoy. Yo creo que no sirve para nada el que distintos tipos de cristianos tengan distintos tipos de testimonios. Yo creo que lo importante es que como cristianos puedan hablar al mundo juntos, con una unidad. O sea que este es el segundo propósito. Pero aparte de estos dos que ya he mencionado, el Consejo Ecuménico también tiene un gran programa de servicio, de poder tratar de hacer frente a las necesidades humanas allí donde se encuentren, al margen de que estas necesidades las tengan los cristianos o personas de otras denominaciones. O sea que estos son los objetivos del Consejo Ecuménico en el momento. Yo creo que no es la primera ni la segunda, es por lo menos la tercera vez que intentamos contar con el profesor López Aranguren y por fin lo hemos conseguido. Él es catedrático de Ética en la Universidad de Madrid desde hace años, pero además de ser catedrático y por lo tanto profesor, es de estas raras personalidades que han conseguido convertirse o pasar, no sé si él está muy de acuerdo, supongo que le gustará, pasar por maestros en la universidad. El profesor López Aranguren, además, ha estado siempre muy preocupado por cuestiones, lógicamente, de todas maneras catedrático de ética, pero por cuestiones de moral y por cuestiones religiosas, y sobre todo por la vida espiritual de sus alumnos. Quizá por eso fue un maestro y creo que sigue siéndolo. Yo, por citar libros de los que apuntamos aquí sobre la marcha, por ejemplo, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, el protestantismo y la moral, el catolicismo día tras día, crítica y meditación, etc. Entonces la pregunta sería, de presentación, profesor, para los que le conocimos un tiempo antes de su separación de la universidad y su exilio, a la vuelta, ¿cuál es hoy su postura religiosa? Sé que es una pregunta que estará llena de matices en la respuesta, pero por lo menos para situarnos un poco. ¿Hoy usted sigue siendo un católico, digamos, para entendernos, ortodoxo,
Sí, es una pregunta que me hacen muchas veces y siempre suelo contestar de la misma manera. Suelo decir que soy un católico heterodoxo, un cristiano, quizás sin más adjetivos calificativos. De todos modos, a todos los efectos, diríamos, prácticos, yo me considero católico, con las reservas que se me puedan hacer, quizás me hagan, pero cada vez menos, esa es la verdad. Las cosas han cambiado tanto. Cuando empecé a escribir estas cosas, tenía dificultades, me vino algún monitum desde Roma, censurándome, y la verdad es que hoy hay mucha más apertura para todo, y por tanto yo me considero católico como cualquier otro, a reserva, repito, de lo que me consideren los demás. ¿Y encuentra usted que significó también una evolución no solo profesional o como pensador, sino también espiritual, este tiempo que usted pasó fuera de España? Sí, sí, profunda. Muy grande, muy grande. De apertura para otros estilos de religiosidad, religiosidades de origen hindú que en California tienen tanta fuerza de presencia, y también para los nuevos movimientos juveniles de religiosidad, porque es una cosa buena que saldrá sin duda en el diálogo, como estamos asistiendo a una especie de recuperación de la religiosidad, especialmente, y es lo más importante, entre los jóvenes, y especialmente quizás entre los jóvenes de California, pero también entre los otros países, y espero que aquí también en España ocurra lo mismo. Monseñor José Saraiva es rector de la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma, doctor en Teología y Filosofía, y entre otros libros ha escrito Evangelización y Culturas, Anuncio del Evangelio hoy, la formación del misionero. Como se ve, libros muy vinculados a la relación con otras religiones, unas veces directa y otras veces indirectamente. Entonces una pregunta, puesto que aquí es quizá el representante más oficial de la Iglesia Católica, a nivel por lo menos jerárquico o disciplinario. ¿Cree usted que la Iglesia Católica sigue manteniendo una postura todavía muy rígida frente a otras religiones? Suponiendo que usted cree que ha sido rígida en otros tiempos, naturalmente. Yo creo que la Iglesia actualmente mantiene una posición mucho más abierta que en tiempos pasados. A decir la verdad, yo creo que históricamente hablando, la Iglesia no ha sido tan cerrada como muchas veces se cree respecto a las religiones no cristianas. El mismo Papa Juan Pablo II, en su encíclica, habla de una actitud de la Iglesia de abertura que ya tenían los primeros cristianos, y cita el caso de San Pablo en el Areópago de Atenas. Por eso yo creo que hoy día la Iglesia ha tomado una actitud, yo diría, mucho más abierta, de grande aprecio, de grande estima por las religiones no cristianas. En cuanto que la Iglesia ve en estas religiones no la obra del maligno, como a veces se decía, mas una obra del Espíritu. Dios habla también por medio de estas religiones. El Papa Pablo VI llega a decir que las religiones no cristianas constituyen la base providencial para la evangelización y para construir una sociedad nueva en Cristo. Esto para subrayar cómo la Iglesia tiene una actitud de bastante abertura respecto a las religiones en general y de aquellas no cristianas en particular. Excuso decir que ustedes lo habrán notado ya que la lengua de origen de Monseñor Saraiva es el portugués. Él nos preguntaba antes de empezar el programa si podía hablar en portugués o en castellano. Realmente habla un castellano excelente. Oh, muchas gracias. Profesor Michel Meslin, profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de la Sorbona de París, por lo tanto es casi, digamos, el teórico oficial esta noche aquí. Pero si él es el teórico, todos son protagonistas muy vinculados cada uno a la suya. Sin embargo, él tendrá una visión de conjunto, puesto que, aparte de ser profesor de Historia de las Religiones, ha escrito libros como los siguientes: El cristianismo en el Imperio Romano, El ritual de Año Nuevo en el Imperio Romano, El hombre romano, Para una ciencia de las religiones, y acaba de terminar, entre otros también, una historia de la Iglesia por ella misma. Quiere decirse, por lo tanto, que conoce muy bien, digamos, las religiones comparadas. Y aunque este será un tema ya en profundidad en el coloquio dentro de unos minutos o dentro de hora y pico, yo quería ver si nos podía adelantar algo sobre lo siguiente. ¿Es que hay alguna relación directa, o por lo menos de sucesión, entre algunas de las principales religiones,
a lo largo de la historia? Por ejemplo, vayamos de budismo a judaísmo, cristianismo. Lo que a mí me sorprende principalmente en la evolución religiosa de la humanidad tal vez sea en última instancia los dos grandes tipos que volvemos a encontrar siempre, ya sea aquellas religiones que son verdaderamente la visión del mundo que tiene un pueblo, de una étnica, o bien los grandes sistemas religiosos que se presentan con una frecuencia mucho mayor como panteísmos o monoteísmos y que afirman una vocación ecuménica, es decir, que tienen unas posibilidades de expansión y un mensaje espiritual que puede dirigirse a todos los hombres. Yo creo que tal vez sea a este nivel, si ustedes quieren, que se pueden entender los problemas de comparación planteados entre estas distintas religiones, sin que, en mi opinión, haya una progresión desde un sistema hacia el otro. Creo que dentro de marcos distintos, todas ellas asumen una función de cohesión de una sociedad, de coherencia, puesto que dicen a los hombres, en el fondo, por qué han venido al mundo, para qué sirven y aquello que pueden esperar. Mahmoud Bouzouzou, y espero tampoco equivocarme en la pronunciación, primero tiene un nombre que, si no me equivoco, es una de las muchas formas que tomó el nombre del profeta. Supongo que es Mohamed también para nosotros. Mahmoud Bouzouzou es imán de la mezquita de la Fundación Cultural Islámica de Ginebra, es profesor de lengua árabe en la Universidad de Ginebra y ha sido director de periódico, por lo tanto también de alguna manera colega, cuando vivió en Argelia. El Islam es una religión no solo grande por lo espiritual, doctor, sino también por su extensión numérica, digamos. Y no solo numérica, sino geográfica. Hay, para los cristianos y para los cristianos católicos que predominan en este país, doctor, probablemente no saben si hay muchas divisiones o si hay una unidad monolítica en el mundo del islamismo. El Islam, como ustedes saben, es la última de las religiones reveladas y confirma todas las otras religiones reveladas, el judaísmo, el cristianismo, y habla de todos los profetas que han recibido el mensaje divino para transmitírselo a los humanos. En el plano de los principios, no existe ninguna diferencia entre las enseñanzas del Islam y las enseñanzas de las otras religiones reveladas, puesto que están contenidas textualmente en el Corán y en ciertas palabras de los profetas. El mundo musulmán cuenta, en el plano numérico, a escala numérica, que usted ha mencionado, más de 800.000 adeptos, que están repartidos geográficamente en el continente africano, el continente asiático, el Oriente Medio, y existen también unas ciertas minorías musulmanas en los países de Asia que están actualmente sometidos a algunos regímenes soviéticos. Existen también numerosos musulmanes en Europa. Son unas adhesiones individuales, pudiéramos decir, y nosotros encontramos, algunos en Ginebra incluso, donde existe una gran mezquita y una comunidad muy importante musulmana que sigue regularmente los ritos religiosos, y esto para nosotros representa una gran felicidad porque nosotros vivimos, y permítanme ustedes esta expresión, en un país un poco materialista. Constatamos que en Europa el materialismo está muy extendido, un poco demasiado, y para nosotros es un gran placer ver que estos musulmanes no han caído en este materialismo que les envuelve y siguen todavía en contacto con los valores espirituales y morales del Islam. Nosotros hacemos todo lo posible para que sigan en contacto con estos valores
les damos la mano, tendemos la mano a nuestros hermanos de todas las demás religiones para actuar todos en este sentido, es decir, en la salvaguarda de los valores morales y espirituales que son la gran ayuda de todas las religiones que han salido de una vía única. Creo que vamos a dar fin como presentación porque realmente lo que interesa es el coloquio. Ya saben ustedes a quiénes tienen delante, quiénes son nuestros invitados esta noche, quiénes son nuestros contertulios. Y para ilustrarnos, antes de entrar en coloquio sobre ello, contamos con El fuego y la palabra, título en español, Elmer Gantry, en inglés, el título original, película de Richard Brooks sobre la obra del mismo título, de Sinclair Lewis, y por la que tuvo mucho interés Richard Brooks. Quiere decirse que anduvo largo tiempo tras de la adaptación cinematográfica, no conseguía interesar a los productores, llegó él incluso a comprar personalmente los derechos de adaptación de la obra al cine, por fin lo hizo y consiguió 3 Oscars. Uno, el Oscar al mejor guión, escrito por él mismo, otra la mejor interpretación principal por Burt Lancaster y a la mejor interpretación secundaria. Brooks, como ustedes saben, esta película es del 60, pero había hecho películas ya muy conocidas y después otras también conocidas, por ejemplo, muchas de ellas adaptaciones también de libros, por ejemplo, Los hermanos Karamazov, Dulce pájaro de juventud, etcétera. Una de ellas también, concretamente, A sangre fría, precisamente sobre la obra de Truman Capote, el hombre que estuvo con nosotros hace 2 semanas para hablar del compromiso del intelectual. Bien, vamos a ver la obra de Brooks, que es larga, dura más de 2 horas y por lo tanto tenemos que andar muy medidos para el coloquio. Hasta entonces. Bien, vamos inmediatamente ya a entrar en coloquio. Ustedes han visto en las últimas semanas, quizá no lo había advertido antes, que además de algunos rótulos al final del programa, con alguna, no toda, de la bibliografía consultada para documentarnos al respecto, estamos pasando ya también algunas de las películas que nos parecen más destacadas, entre las que el equipo de la clave ha sometido a consideración para pasar ilustrando el programa, y que no han pasado. Se ha elegido otra, quizá muchas veces solamente por razones técnicas, no por razones de criterio. Bien, queda también advertir a aquellos de nuestros contertulios que no conocen el sistema, que lo ideal es que esto sea una tertulia realmente, que no haya demasiado monólogo, que nadie acapare la palabra, que todos pueden interrumpirse tranquilamente, y también que disponemos de un tiempo limitado y por lo tanto conviene que vayamos cuanto antes a las cosas, no nos demoremos demasiado en las cuestiones previas, digamos. Y para no demorarnos demasiado en las cuestiones previas, yo voy a entrar ya en temas, si les parece. Yo iba a preguntarles que evidentemente todos ustedes, o por lo menos la mayor parte, son religiosos, por lo tanto son creyentes, es difícil hacer la pregunta, pero aparte de para ustedes, ¿ustedes creen que la religión, fuere cual fuere, es una necesidad para el hombre? ¿Quién quiere entrar en esto? Yo creo que es una necesidad fundamental para el hombre. La religión es profundamente humana y el hombre procura en la religión, en mi opinión, la solución para muchos problemas de su vida. Por ejemplo, el sentido de la vida y de la muerte. El sentido, por ejemplo, del dolor. ¿Por qué el dolor? La felicidad. ¿Cuál es el camino para llegar a la felicidad? El fin del hombre.
este misterio donde o del cual provenimos y para el cual caminamos. O sea que el hombre se encuentra con muchos y angustiosos problemas en su vida y procura una solución para ellos. Yo creo que la religión es una solución para el hombre. Al menos el hombre procura en la religión la solución de estos problemas. ¿Ustedes están de acuerdo, profesor Meslen, quizá? No, yo no. Aranguren, no, a ver. No estoy de acuerdo en un cierto sentido. No me gusta que se planteen las cosas en términos de necesidad. Yo no creo que la religión hoy, y me cuesta trabajo pensar que nadie crea que la religión hoy es necesaria para el hombre, porque estamos viendo millones de gentes que viven sin religión, desde que se inició la época de secularización, cuando menos. Sabemos que mucha gente pasa de la religión, como se dice ahora. Que sea una buena solución, como decía Monseñor, ciertamente, pero necesaria no lo es. Y yo diría que celebro que no sea necesaria, que me parece que es mejor que sea un bien que se nos dé superfluamente, que sea una gracia que se nos dé, pero que no sea algo que se necesite, como se necesita alimentarse, como se necesita satisfacer otro tipo de necesidades, ¿no? Naturalmente, yo cuando hablaba así, yo tenía presente una distinción que yo creo que es muy importante entre religión como estructura y religión como sentimiento religioso. Yo creo que el hombre más o menos tiene un sentimiento religioso, es profundamente religioso. Lo expresará en un modo o en otro, ¿verdad? De una manera más o menos perfecta, más o menos clara, pero en el fondo yo creo que hay un sentimiento religioso en lo más íntimo de cada hombre. Me parece que es una característica de los monseñores en particular y de los sacerdotes en general, el hacer esa especie de psicoanálisis, porque en realidad se parece mucho al psicoanálisis. Los psicoanalistas le descubren a uno que lo que le pasaba es que de niño estuvo enamorado de su madre. Uno no lo sospechaba en absoluto. Bueno, los sacerdotes hacen lo mismo. También le descubren que, aunque él lo ignore, está poseído de un sentimiento religioso. A lo mejor este señor se queda admirado con la boca abierta porque no ha sentido jamás tal cosa, pero si se lo dicen, pues tendrá que creerlo. Sí, profesor Mascaró. Bueno, el problema está en sentir o pensar o definir lo que es religión. Es decir, la esencia de la religión, como la siento, se radica en dos cosas: el ser y el amar. Estas dos cosas se sienten, son casi indefinibles. Entonces, la religión es cosa del porvenir en cada uno de nosotros. Yo estoy rezando, esperando que un día sabré lo que es religión. Pero ahora, si la Inquisición viniera aquí y eso, pues tal vez me llevarían a la hoguera. No. La religión es un sentimiento y por lo tanto se ha de sentir. Es como el gusto de un vino. Y la religión es poesía, esencialmente, como el universo es poesía. El universo de la ciencia no es poesía, es la prosa. La ciencia es prosa. La religión tiene prosa también, que llamamos teología, la gramática. Pero es el vidente. Primero el vidente siente, después viene el teólogo a expresar. Viene el gran poeta, que ahora celebraremos sus fiestas. Viene Jesús. Cada palabra de Jesús es eterna. Su poesía, porque es inmensa. Y esto tiene un valor infinito. Lo mismo pasa con los musulmanes, por ejemplo, con los sufíes. Jalaluddin Rumi es eterno, universal. Y hay tanto que hay que decir. Vamos a ver, vamos a ir por partes para no acumular conceptos. Claro. Profesor Meslen. Yo quisiera
volver a cierto punto porque estoy totalmente de acuerdo con nuestro eminente colega, quien ha dicho hasta qué punto el análisis del mundo actual nos demuestra que millones de seres viven sin religión. Pero creo que lo que antes había dicho Monseñor también puede ser explicado y quisiera volver sobre la idea de la necesidad. En el fondo, ¿acaso esto no es así porque los distintos mensajes religiosos aportan a los hombres mucho menos en la hora actual de técnicas de vida, sino más bien un suplemento para algo que estas mismas técnicas de vida, de progreso, a lo cual estas técnicas no están en condiciones de responder? Digo que podemos ser hombres que viven sin religión, pero siempre quedan preguntas de tipo fundamental del ser humano a las cuales únicamente los mensajes religiosos pueden contestar. Y en ese sentido, tal vez no sea esto una necesidad, sino un complemento que es indispensable. Si se sustituye la palabra necesidad por la palabra complemento, yo creo. Todos de acuerdo, entonces en eso. Religión. Yo hablé de necesidad porque la pregunta era hecha en términos de necesidad, ¿verdad? Sí, Pero yo estoy de acuerdo con nuestro eminente colega y con usted también. Samantha. Yes. I would formulate Yo, en realidad, quisiera quizá plantear la pregunta de una forma un poco distinta. En lugar de preguntar, ¿es necesaria la religión hoy día?, yo preguntaría, ¿cuáles son las necesidades urgentes del ser humano hoy día? ¿Cuáles son aquellas necesidades del ser humano a las cuales la religión puede dar una respuesta? Y entonces diría lo mismo que han dicho aquí mis amigos. La credibilidad de las religiones es lo que se está dudando actualmente. En particular, esto está siendo puesto en duda por los jóvenes, bien sea que sean cristianos, hindúes, musulmanes. Están dudando de la religión, de la credibilidad de la religión. Y por lo tanto, yo diría dos cosas. Una es que la necesidad urgente del ser humano hoy es una necesidad de justicia, de vida comunitaria, saber cómo la gente puede vivir juntos, cómo pueden vivir juntos en paz y armonía. ¿Y qué respuestas nos dan las religiones a esto? Y yo creo que quizá la segunda pregunta sería una pregunta más profunda, y es cómo podemos conseguir la paz interna, la tranquilidad, la felicidad necesaria para que nosotros vivamos y participemos, que celebremos la vida. Y entonces aquí traería los elementos que ha mencionado el orador anterior. Las religiones tienen unos recursos espirituales que tienen que ser interpretados y tienen que ser hechos adecuados a las necesidades del momento. Ha entrado un tema el señor Samantha al que yo me permito añadir algunos flecos para que ustedes despejen este revuelto que yo voy a hacer, que es lo siguiente. Él ha hablado de cuáles serían las necesidades urgentes hoy día, espirituales, y cómo se alcanzaría la paz interna. Y yo les voy a preguntar en relación con el tema que nos ocupa esta noche precisamente. A lo largo de la historia, ¿hay sociedades que han vivido especialmente en paz? Y si las ha habido, ese tipo de sociedades le deben mucho a sus creencias religiosas. Yo querría, antes de pasar a esa pregunta, que es muy importante, recoger otro aspecto de la intervención de nuestro amigo, el profesor Samantha. Él ha subrayado, para sacarnos un poco de un planteamiento quizás excesivamente abstracto sobre si la religión es muy rica y nos va a No olvidemos que nos dirigimos a todos los espectadores del país, no conviene quedarnos solo en el concepto. La cuestión de la credibilidad de la religión, de cada religión, no solamente de esta o de la otra, sino de cada religión. Y si la religión es hoy algo que habla, particularmente, como él decía, a los jóvenes. Eso yo creo que es un problema enormemente importante, porque independientemente de las razones de credibilidad que se den, hay esa credibilidad concreta que muchos jóvenes echan de menos en algunas de las religiones y particularmente en la nuestra, digo particularmente porque es que la que conozco mejor. Ese problema me parece que es enormemente interesante de tocar, sin que lo sea menos el que usted... Sí, no hay tiempo a todo. Vamos allá. Meslén. Yo quisiera aportar dos elementos a esta respuesta. El primero es, en este medio
que desde el punto de vista político ha sido sin ninguna duda el más descristianizado, quiero hablar del medio soviético, sabemos que en la actualidad existen más de 450 sectas religiosas y creo que se trata de un fenómeno realmente extraordinario, porque la erradicación de la religión tradicional del cristianismo ortodoxo se había llevado a cabo de una forma sistemática y entonces se ve aparecer toda una floración de movimientos religiosos que no tienen nada que ver con la explicación marxista que ha querido darse al respecto, es decir, la religión en tanto que una especie de fenómeno de compensación de un subproletariado, etc. El segundo elemento, y creo que vale para meditar sobre él, es mi experiencia personal como profesor francés en cuanto al interés extraordinario que se ve en los jóvenes estudiantes en la actualidad en cuanto a los problemas religiosos, aún en los casos en que ellos personalmente no tienen una formación en su edad infantil y adolescente, una formación religiosa. Y esto me parece importante para mostrar este interés y esta búsqueda de la credibilidad de un mensaje, cualquiera que sea. Bien, existe una constatación que debiéramos de hacer aquí, particularmente en lo que respecta al mundo musulmán. El Islam está basado sobre la fe en Dios y la fe en el juicio final, es decir, que existe una finalidad para el individuo. Existe un sentido de la vida. Y yo creo que todos los hombres, cada uno de los hombres, necesita tener una noción del sentido de la vida, de dónde viene, a dónde va, de qué forma debe portarse para realizar plenamente su destino. Y existen filosofías que han intentado dar una respuesta a estas preguntas. Y las respuestas son variadas. La religión da una respuesta que no es verificable desde el punto de vista material. Porque cuando nos hablan de la finalidad, de lo que va a ocurrir después de haber dejado este mundo, nos dan unas precisiones, unas explicaciones sobre lo que va a ocurrir, pero no nos dan nada palpable, puesto que nosotros no podemos presenciar las resurrecciones que puedan confirmar la veracidad de estas enseñanzas. Por lo tanto, tenemos que volver una vez más a una fe absoluta en Dios. Y esto se obtiene mediante eso que nosotros llamamos la gracia divina. Y esta gracia divina es verdadera, lo hemos constatado, lo hemos podido ver. Y estos resultados, o sea, los resultados de la gracia divina son benéficos. Cualquiera que esté tocado por la gracia tiene un comportamiento totalmente distinto del que tenía antes. Y existe una clara mejoría, no únicamente en sus concepciones filosóficas y metafísicas, sino igualmente en su comportamiento social. Yo creo que lo que acaba de decir mi colega, el que está sentado a mi derecha, el profesor de la Sorbona, existe un elemento nuevo en esta especie de florecimiento de sectas en un país materialista y ateo, que intenta dar la explicación del mundo, de la vida, del individuo, de una forma totalmente contraria a la explicación que da el espiritualismo religioso. Y este florecimiento es un elemento positivo que confirma lo que yo estoy diciendo.
Y lo mismo ocurre en ciertos países occidentales y particularmente en Norteamérica, en Estados Unidos, hay un florecimiento de nuevas sectas, lo cual demuestra y prueba que el individuo posee en sí mismo una pregunta que busca una respuesta que no encuentra en el sistema político, económico, social, en el cual vive, en el cual se encuentra. Y por lo tanto, esta pregunta busca una respuesta y la busca Vamos a no en extendernos otra demasiado en cosa. las argumentaciones para que no se diversifiquen excesivamente. Vamos por partes. Bien, quería intervenir por orden de petición de palabra. Son Monseñor Saraiva, López Aranguren, Mascaró y Samarta. Por orden de petición Yo de palabra. quisiera Adelante. subrayar fuertemente lo que han dicho nuestros colegas. No hay duda que hoy se nota un grandísimo interés por la religión. Y no solamente en los países subdesarrollados, mas también en los países altamente desarrollados, como decía nuestro colega Estados Unidos. Yo esto lo he podido constatar en mis viajes por el mundo, Estados Unidos en concreto. En Rusia también, yo estuve allá hace unos años y he constatado y he hablado con jóvenes y ellos me decían, sentimos una verdadera necesidad de algo que no nos da este régimen político. Y yo me preguntaba, ¿de dónde nace esta sed de religión? ¿De dónde proviene? ¿De la misma naturaleza del hombre? Yo creo que este interés por la religión que se nota hoy es fruto de una grande, profunda desilusión en los sistemas políticos. Ningún sistema político ha dado una respuesta adecuada, suficiente, satisfactoria a los problemas que tiene el hombre. Y entonces procura otro camino para resolver esos problemas. Ahora, la pregunta entonces es saber por qué el hombre, no obstante el progreso extraordinario científico, tecnológico, siente necesidad de un más allá. Yo querría agregar una precisión a lo que ha dicho el profesor Meslin, y es la siguiente. Él ha subrayado dos fenómenos que son muy notables, el de la proliferación de sectas en la Unión Soviética y en otros países, y el del interés por el fenómeno religioso entre los jóvenes. Pero la precisión o la diferenciación que yo querría hacer es la de ese interés por lo religioso y por las sectas, si va acompañado o no va acompañado, y yo me temo que la verdad es lo segundo, por un interés por las iglesias. Los jóvenes, en efecto, se entusiasman, yo espero que se entusiasmen cada vez más por el fenómeno religioso, pero no veo que se entusiasmen igualmente por el fenómeno eclesiástico. Incluso en las confesiones religiosas como la nuestra, la católica, donde la presencia de la Iglesia es enorme y es difícil no ser católico sin ser muy eclesiástico, se advierte la importancia de las comunidades de base, también de las sectas, como yo las he llamado a veces, que muestran que lo uno no va siempre acompañado de lo otro y que más bien yo diría que no va, más bien en sentido, si no opuesto casi, pero no sé lo que pensará Monseñor de esto. Por alusión, quizá ellos dos deben responderse. Yo me remito a aquello que he dicho antes, la distinción entre religión como estructura y como sentimiento religioso. Quizás aquí nosotros estamos plenamente de acuerdo en este sentimiento, que no quiere decir necesariamente religión, según mi punto de vista. Religión como estructura, como un conjunto de normas, como dogmática, normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también en este caso nuestro propósito es el de aportar matices y yo le agradezco que me los haya indicado. Sí, tengo la impresión de que al menos en nuestro mundo occidental los jóvenes se alejan, se separan de las estructuras eclesiásticas, pero no tenemos que decir que esto ocurre para los jóvenes en general, sino una cierta cantidad de jóvenes. Yo me pregunto entonces si esta especie de temor, de rechazo hacia las estructuras, digamos, bastante autoritarias que el Occidente ha conocido hasta ahora, no proviene tal vez de experiencias de tipo político que hemos conocido también, porque tenemos que admitir que nuestro Occidente, desde hace ya una generación y media, pues ha conocido unos fenómenos
de toda índole, toda clase de ideologías y confusiones ideológicas, donde las iglesias constituidas se han visto pues partícipes en mayor o menor medida, ya sea de forma refractaria o partícipe en estos movimientos. Y creo que todavía estamos nosotros ahora pagando la cuenta, por así decirlo. Pero para terminar, añadiré que no está excluido, en mi opinión, que toda sociología de las sectas lo demuestra, que cuando una secta se desarrolla a lo largo de un tiempo bastante prolongado, recrea ella también unas estructuras eclesiásticas. Máscaro, Entonces tendríamos que Samantha. tratar este problema a otro nivel. Máscaro y Samantha, era el orden. No. Lo que quisiera es casi una pregunta, un problema que me preocupa mucho y que podría ser que los jóvenes, y entre ellos yo que me considero joven de espíritu, tal vez tengamos nuestro problema. Toda la religión elevada nos da amor, toda religión elevada nos da un sentido del ser, del universo, llamado Dios, que lo tenemos dentro, lo sentimos. Pero después de estos sentimientos y eso han venido las religiones, y han venido las iglesias, y ha venido la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia antirreligiosa de Rusia, que también es una religión, un anti, pero ellos habrán pensado lo siguiente: en 1914, unos millones de cristianos de Inglaterra y de Francia y otros millones de cristianos de Alemania lucharon y se mataron unos contra otros. ¿Y qué hicieron las iglesias de los dos? Los obispos ingleses rezaban por el triunfo de Inglaterra, los obispos alemanes rezaban por el triunfo de Alemania. Y entonces los chicos, los jóvenes, se preguntan: ¿qué hacen las religiones? ¿Qué fe es esta? ¿No deben las religiones hacer un público arrepentimiento de sus equivocaciones? Yo veo que ahora, no solo todos nosotros aquí, estoy seguro que vamos anhelando una religión más pura dentro del Islam, dentro del catolicismo, dentro de lo que sea, pero vamos a subir. Pero ¿cómo expresar a la juventud, y a nosotros y a todos, el problema que individualmente, cuando un hombre engaña, pues se le llama un estafador; cuando un hombre roba, un ladrón; cuando un hombre mata a otro, un asesino? Pero cuando colectivamente se reúnen los hombres, a la difamación le llamamos propaganda, o si se quiere, información. Al robo se le llama apropiación justa a veces. Al asesinato y al crimen se le llama guerra. No necesitamos una revisión de la historia, una revisión de la geografía, una que nos diga que vayamos al hombre como hombre, al humanismo como humanismo profundo, absoluto, que encierra el Oriente y el Occidente. Claro que el humanismo no basta, lo sabemos. Los que estamos sentados aquí, estoy seguro que sabemos que el humanismo no basta. ¿Por qué? Porque más allá del humanismo hay un espíritu, hay, más allá de la prosa del humanismo, hay la poesía espiritual. Perdón, profesor, muy, es una sugestión nada más. muy interesante. Es el turno de ¿Qué contestación? ¿Por qué? Marta, sí, y yo, redundando en lo que usted pregunta, profesor, también diría, porque en el fondo es lo que usted nos está diciendo, ¿no ha habido quizá una demasiada relación, una demasiada vinculación de las religiones que deberían salvar precisamente con digamos, los eventos históricos de los políticos, que serían otra historia más triste? Me extiendo la pregunta. Pero adelante, profesor, y por supuesto pueden ustedes intervenir cuando quieran e incluso interrumpirse si quieren también preguntar, ¿eh?
reference has been made to Se ha hecho the referencia resurgence of al new religious resurgir de nuevos movimientos religiosos, etc. Y yo quisiera aquí hacer un comentario y plantear una pregunta sobre este punto. Es cierto que existe un cierto tipo de resurgir de la religión en ciertas partes del mundo, pero también es cierto que los jóvenes están buscando unas nuevas formas de vida espiritual. Y nosotros debiéramos tener mucho cuidado, los de mayor edad, en no hacerles comentarios paternalistas a nuestros jóvenes. Pero el punto que yo quisiera mencionar es este resurgir de la religión, incluyendo el interés de los jóvenes, no significa necesariamente un retorno a las religiones institucionalizadas. Parece ser que están rechazando las religiones institucionalizadas, están rechazando los dogmas tradicionales, todo lo que son estructuras petrificadas de la religión, no solo del cristianismo, sino del hinduismo y probablemente quizá de otras también. Por lo tanto, la pregunta que se plantea aquí es cuáles son los recursos en las profundidades de estas religiones que pueden verdaderamente servir para las necesidades espirituales del mundo de hoy. Y yo he traído aquí algunas estadísticas que son verdaderamente muy curiosas. La encuesta Gallup del 67 dijo que había 6 millones en meditación trascendental, 5 millones haciendo yoga, 3 millones en movimientos carismáticos cristianos, 3 millones en misticismo y 2 en sectas orientales. Y la pregunta es ¿por qué esta gente se vuelve a estas religiones orientales en lugar de a la cristiandad occidental? Y ha habido 2 preguntas. El profesor Mascaró y el profesor Samarda han hecho respectivamente preguntas. A ver si hay alguna respuesta o algún comentario por lo menos a las preguntas. Profesor. Bueno, probablemente porque las religiones hindúes son las que tienen la menor institucionalización posible. Si en efecto lo que se busca por la mayor parte de las gentes, especialmente los jóvenes, es religión, pero una religión poco institucionalizada, la India es el paraíso de ese tipo de religiones. Yo quisiera, para la segunda cosa, volver a empalmar con lo que dijo el profesor Meslan al principio, cuando nos explicaba sus actividades profesorales y distinguió entre las religiones étnicas y las religiones universales. Y en la buena línea del profesor de sociología, ilustre sociólogo Durkheim, nos decía que la función de las grandes religiones, de las religiones universales, ha sido la de la cohesión, la de dar una integración a las gentes que formaban parte de una etnia determinada o de una pluralidad muy grande de gentes. Y en eso yo temo que han coincidido las religiones en su función con la función de los estados, que también han tendido a dar esa integración, esa cohesión. Entonces mi pregunta sería, y mi esperanza para una especie de relanzamiento de las religiones institucionales, porque en definitiva las nuestras, no, las hindúes no, pero las nuestras están muy institucionalizadas, es no cabe, un poco como otro ilustre profesor Loisy hizo con el modernismo, no cabe relanzar la religión, desinstitucionalizarla, hacer que sea más una religión que introduzca el conflicto y que no sea solamente una religión de integración. Yo creo que no solamente es conveniente, sino necesario. Yo pienso también que actualmente en la misma Iglesia Católica se hace un esfuerzo notable por dar mucho más interés al núcleo de la religión que no a las estructuras. Las estructuras son necesarias, evidentemente, pero la religión no son solamente las estructuras, ni sobre todo, ni principalmente las estructuras. La religión es vida. Y yo creo que la Iglesia, sobre todo después del concilio, está en este camino de valorizar más la verdadera religión, el sentimiento religioso, que las estructuras pura y simplemente. Profesor. Yo creo que hay una parte de la respuesta a estas preguntas en el hecho de que
las personas no diferencian entre la religión tomada como enseñanza divina y el comportamiento de aquellos que se declaran pertenecientes a ciertas religiones. A menudo el comportamiento de los responsables religiosos es contrario a la enseñanza divina. Lo que dice este eminente profesor, el hecho de que existan religiones que bendigan las armas del ejército de una nación y que haya otras religiones frente a estas que bendigan las armas del ejército que está en conflicto con la anterior, pues esto es comprensible para un laico. Pero realmente es indignante para el ateo porque es algo que a él lo nutre. Él dice, pero ¿cómo? Estas personas que pertenecen a la misma religión bendicen armas que están destinadas a matar gente que pertenece a otra nación, pero que tiene la misma religión que la mía. Se trata pues aquí de un comportamiento. También es necesario que exista una verdadera comprensión y una aplicación real de la religión. Es decir, que por encima de las contingencias está el espíritu, al cual es necesario permanecer fiel e intentar colocar este espíritu en la vida que nosotros llevamos a cabo cada día, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel colectivo, o sea social. La religión, en tanto que enseñanza divina, está ausente de la vida de los hombres. Solo quedaron los gestos, las prácticas, los ritos, sin ninguna conciencia real de las obligaciones y de las implicaciones de esta Creo que estamos en plena enseñanza actualidad divina. del tema. Sí, los profesores Meslén y Mascaro quieren hablar. Meslén había pedido la palabra, profesor. Yo quisiera contestar a esta objeción del escándalo que usted ha mencionado hace un momento, mencionando un acto que no ha sido solamente un acto, espero por lo menos que no será simplemente un acto simbólico, puramente simbólico, y es el discurso de Pablo VI en la ONU. Durante su viaje, recuerden ustedes el grito de este hombre que todos podemos considerar como un hombre de Dios, incluso más allá de su función de Papa de Roma, cuando gritó nunca más la guerra. Y esto es precisamente lo que tenía que darnos un hombre religioso. Y la segunda cosa que quería decir, en respuesta a lo que usted ha mencionado hace un momento, es que quizá en el fondo la religión es aquello que puede unir al hombre a algo que es superior a él. Desde el momento en que la estructura religiosa se plantea, con razón o sin ella, pero se plantea como una especie de pantalla, entonces ya tenemos unas relaciones con las iglesias establecidas que nos hacen buscar otra cosa. Pero quisiera llamar su atención y pedir cuál es su opinión sobre una cosa que sería una comprensión más amplia de la palabra religión. Usted ha mencionado unas estadísticas hace un momento que eran sumamente interesantes. Debemos nosotros colocar en la misma categoría, dentro de la misma categoría, las personas que practican técnicas de espiritualidad, tales como la meditación trascendental o el yoga. Podemos colocarlos dentro de la misma categoría que las personas que oficialmente se reconocen y profundamente se reconocen como perteneciendo a una confesiones religiosas establecidas. Yo verdaderamente por mi parte veo una cierta diferencia. Podemos hacer yoga y sin embargo ser católico romano, ¿por qué no? No veo que exista ninguna contradicción aquí. No creo que hacer yoga sea ejercitarse en una religión. Me refiero a estos movimientos no porque los apruebe, sino que me refiero a ellos como un fenómeno que tenemos que reconocer. Y, por lo tanto, lo que encuentro en este caso es que estas personas parecen estar buscando algo dentro de sí,
algo espiritual que llevan dentro. Y por lo tanto, yo no pienso que esto sea incompatible con la práctica de la fe cristiana, sino simplemente lo que yo quería plantear aquí es que parece ser que están rechazando las estructuras institucionalizadas y buscando algo mucho más profundo dentro de sí, mucho más espiritual. Este era mi comentario. Es decir, lo que buscan los jóvenes y buscamos todos es la sinceridad. Por lo tanto, el problema está de ser un seguidor del Islam sincero, espiritual, un cristiano sincero, espiritual, un hindú o budista sincero, espiritual. Es decir, en la religión oficiales que podríamos decir, hay un elemento eclesiástico humano, pero un elemento trascendente, espiritualmente trascendente. Por eso decía que la religión es de un porvenir en cada uno de nosotros, es decir, la oración es la de Ramon Llull, de mi tierra de Mallorca. Tú que umples lo sol del resplendor, úmpleme un cor de amor. Tú, mi Dios, que llenas al sol de esplendor, llena mi corazón de amor, ¿verdad? Y entonces Ramon Llull se pone por encima de la división de su tiempo que quería convertir al Islam. Pero en el Islam encontraba una doctrina teológica. Pero ahora hemos de convertir a la mayoría de la gente que niega los valores religiosos y se opone a ellos, y hemos de convertir a la ciencia, que hoy es indiferente. ¿Y por qué la ciencia es indiferente? Porque la ciencia es prosa. La ciencia es 2 y 2, 4, absoluto. Pero la ciencia no llega a San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz dice, en un amoroso lance, siendo de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, un espíritu alto, ¿verdad?, que está por encima de nosotros y de todo. Sí. Aranguren. Yo preguntaría al profesor Samarta, como representante que es del Consejo Ecuménico de las Iglesias, si esta organización no tendría algo que hacer respondiendo al escandaloso problema que nos planteaba nuestro amigo Mascaró. Es decir, si las iglesias, llegado un momento de conflicto, siempre, prácticamente siempre, se unen al Estado correspondiente y olvidan esa relación mucho más amplia y más profunda que existe en la base misma de la religiosidad, ¿qué respuesta puede darnos a eso el Consejo de las Iglesias, el Consejo Ecuménico? Porque en definitiva lo que hace él es apelar a un ecumenismo por encima de la diferencia de los estados y la oposición entre los estados. Esta no es una pregunta muy fácil de responder. Por un lado, el Consejo Ecuménico de las Iglesias tiene tantas iglesias distintas, procedentes de distintas situaciones políticas y culturales, que no podemos decir que exista una respuesta única para este problema tan complejo. Sin embargo, en pequeños estudios, en pequeñas conferencias sobre los derechos humanos particularmente, se va a plantear este tema, ya se está planteando, y existen ciertos puntos que parecen ser bastante importantes. Evidentemente, bendecir el ejército en el momento de guerra, esta es una cosa que debiera ser una imposibilidad para cualquier cristiano y me atrevo a decir que para cualquier otra organización religiosa. Y yo diría lo siguiente. Las iglesias, en primer lugar, tienen que estar del lado de los pobres y de los oprimidos. En su lucha por lograr la libertad
el respeto y la dignidad del ser humano. Y allí tienen que ser apoyadas, y aunque puede que algunas acciones sean acciones que se presten a la controversia, el Consejo Ecuménico pretende esto. Y después tenemos que apoyar la lucha por los derechos humanos, allí donde esta lucha tenga lugar. Y por lo tanto, las iglesias tienen que claramente declararse, por ejemplo, en contra de la tortura. Tenemos que decir, no se puede torturar. Está en contra del espíritu de Cristo. Está en contra del espíritu de la religión. Y en el tercer lugar, yo diría que cuando se realicen esfuerzos hacia la paz, y aquí evidentemente no podemos separar la paz espiritual de los movimientos políticos, allí donde se realicen esfuerzos de paz, las iglesias tienen que ver de qué forma sus acciones pueden contribuir por lo menos un paso más adelante hacia el logro de la paz universal. Yo creo que más de esto resulta difícil de decir de una forma muy definida. Un poco más entonces, tal como ustedes lo están planteando, un posible reproche sería el del excesivo compromiso de las iglesias con el poder político en determinados momentos. Y el reproche contrario que también se les hace a veces, la falta de compromiso por no querer arriesgar también en otros momentos políticos. Yo creo que hay que unir la prudencia al coraje, Y las iglesias tienen que agir con mucho coraje y ponerse al lado del hombre, de todo el hombre, porque el hombre no es solamente espíritu o solamente cuerpo, es una totalidad. Y las iglesias tienen que defender al hombre, tienen que promover al hombre, tienen que promover y defender la paz, como decía el doctor, tienen que hacer todo lo que es posible por el hombre. Y tienen que poner de parte todas las diferencias que existen entre ellas para contribuir a formar, a constituir una humanidad nueva, más justa, una humanidad en que todos sean realmente hermanos. Esto es función de la Iglesia Católica, de todas las religiones. Es un campo vastísimo, excepcionalmente importante, en que tienen que trabajar todas, sin excepción, las religiones. Y sin embargo, el profesor López Aranguren quiere hablar, y por eso yo insisto en el tema, y para ustedes todos también, y sin embargo, no es verdad, y quizá por eso la decepción de parte de la juventud, que hay asociaciones no específicamente religiosas, como asociaciones pro derechos humanos, Amnistía Internacional, etcétera, que son mucho más comprometidas, en las que predomina esto del riesgo, de la audacia a la hora de comprometerse contra la tortura, por ejemplo, de que hablaba hace un momento el profesor Samar. Sí, esa es la impresión que algunos de esos cristianos a los que yo me refería al principio, a los que yo pertenezco, tenemos, que realmente la Iglesia no aparece tan comprometida como desearíamos en las causas más nobles y que más mueven a las gentes. Y a propósito de eso, yo querría hacer una alusión, ciñéndonos ahora a nuestra Iglesia, a la Iglesia Católica, a unas palabras que Monseñor pronunció al principio, también en el momento de la presentación, cuando dijo que indudablemente la Iglesia Católica tiene una gran apertura, y cada vez más, pero la ha tenido quizás siempre, recordemos los jesuitas en China, etc., cada vez más para los no cristianos. Ahora, yo me pregunto si a esa apertura corresponde una apertura suficiente para los cristianos. Yo creo que a la Iglesia le es más cómodo abrirse a los no cristianos y que en cambio con respecto a los cristianos que incomodan más porque están dentro, no se muestra tan propicia a abrirse y más bien se inclina por esa prudencia que decía antes Monseñor que por el coraje. Naturalmente yo creo que la Iglesia debe empezar por sus propios hijos, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo también que la Iglesia hoy piensa de manera un poquito diferente de como pensaba antes. Yo creo que mismo para los cristianos la Iglesia ha tomado una actitud mucho más comprensiva, mucho más fraterna, digamos, mucho más humana, mucho más cristiana, mucho más evangélica, digamos la palabra. Esta es mi opinión, La Iglesia de hoy, digamos la Iglesia postconciliar, ciertamente ha subrayado muchísimo este nuevo espíritu, digamos, con respecto a los mismos hijos de la Iglesia. Pero mucho más en el plano doctrinal y de las palabras y teórico que en el de los compromisos concretos a los que se refería nuestro moderador. Ahí naturalmente hay que tener en cuenta también las diversas circunstancias, ¿verdad?, sociopolíticas en las cuales se encuentra agir la Iglesia.
Naturalmente, un contexto es aquel de la América Latina, supongamos, muy diferente del contexto de la Europa o de la América del Norte. Naturalmente, hay muchos problemas y muy complejos, yo no lo niego. El mismo Papa, Juan Pablo II, en su primera encíclica, habla de estos problemas complejos. Hay que resolverlos, ciertamente, con la mejor buena intención, con la mejor buena voluntad, con la mayor eficacia posible. Y aquí naturalmente tiene un contributo a dar, no solamente, digamos, la Iglesia oficial, por decirlo así, pero todos los miembros de la Iglesia. Porque la Iglesia no son solamente el Papa y los obispos, somos todos nosotros que pertenecemos en un modo o en el otro a la Iglesia. La Iglesia es también una totalidad. Y por lo tanto el espíritu de fraternidad debe empezar por la misma Iglesia, prescindiendo de los errores que se hayan cometido a través de los tiempos. Eso no se negan porque no se puede negar. La historia es un hecho y los hechos no se negan, se admiten, se constatan. Está bien esta clarificación porque yo creo que para muchas de las nuevas generaciones, o sobre todo los grupos más contestatarios, la Iglesia, en este caso estamos hablando de la católica, pero podríamos hablar de otras, está muy demasiado frecuentemente vinculada a menudo al poder y por lo menos a determinados extractos sociales. Yo creo que hoy día es una Cuando en origen no es así. Cuando en origen no es así, es lo contrario. Sí, El profesor Meslén quería hablar y después Mascaró. Sí, yo quisiera informar aquí sobre algo. Por motivos profesionales y científicos, yo me intereso por un fenómeno que es actualmente la cultura del cristianismo en África. Creo que es un fenómeno muy importante. Lo hemos visto en el momento de las últimas elecciones pontificias, el peso que tenían estas nuevas masas cristianas del África, y creo que aquí podemos captar algo que decía usted hace un momento y que es una flexibilidad de adaptación de esta Iglesia católica que en Occidente puede parecernos todavía demasiado tradicional en ocasiones, pero que cuando se ataca a problemas de misiones en tierras que no eran las suyas hasta el momento actual, pues demuestra una posibilidad de adaptación, de innovación que es realmente extraordinaria, y creo yo que en un análisis general pues esto tiene que realmente contabilizarse en beneficio de la religión Pero católica. eso viene a confirmar mi punto de vista, que tiene dos criterios diferentes, uno para los de fuera y otro para los de dentro. Porque en definitiva, por muy aculturados por el cristianismo que sean los africanos, son africanos, entonces tiene más comprensión para ellos y menos para nosotros. Todos quieren hablar, de modo que vamos a respetar el derecho de petición de palabra. Profesor Mascaró, luego San Marta y luego Saraiva. ¿No será que en todas las religiones hay un grupo espiritual, más espiritual, y ese grupo espiritual no es el que domina en la iglesia de esta religión, no siempre? Y por lo tanto es muy importante que este grupo espiritual se vaya uniendo y vaya espiritualizando los religiosos y los antirreligiosos. Sí, San Marta. En respuesta a la pregunta del moderador sobre el compromiso, la participación, y también en respuesta a lo que nuestro amigo acaba de decir, me gustaría hacer un breve comentario. Estoy hablando como un cristiano hindú procedente de mi país, y debo de decir que aquí en Europa tienen ustedes una historia muy larga de relación entre la Iglesia y el Estado, muchas dificultades, muchas guerras, muchas tensiones. Los católicos romanos, los luteranos, toda la reforma, y sobre la base de esta experiencia han aprendido ustedes unas lecciones. Pero el punto importante es que estas lecciones no deben de ser impuestas a las personas en otras partes del mundo, no por ejemplo a Latinoamérica o Asia o África. Y por lo tanto, los cristianos y las personas de otras fees deben de sentirse libres para ir elaborando sus propias actitudes a este respecto. Por lo tanto, mencionaría dos cosas. Punto número uno, la cuestión del compromiso de la Iglesia moderna. Yo creo que nosotros los cristianos somos una pequeña minoría en Asia,
Y por lo tanto debemos de encontrarnos del lado de todos los esfuerzos hacia la paz. Debemos de encontrarnos del lado de los pobres, del lado de los oprimidos, de aquellos que luchan por la justicia. Y como se acaba de mencionar, en Latinoamérica los obispos están tratando de hacer esto también. O sea que esto es la primera cosa, es un compromiso. Y la segunda actitud sería una actitud de apertura. Y yo estaría ciertamente de acuerdo con mi compañero que está sentado a mi derecha, porque yo creo que nosotros los cristianos debiéramos de estar más abiertos a los movimientos espirituales de nuestros vecinos de otras fes, aunque sean hindúes, budistas, musulmanes, porque yo creo que la búsqueda de la fe, la búsqueda de la paz no debe ser una cosa aislada del cristianismo, sino que debe de ampliarse para abarcar a todos nuestros prójimos de otras comunidades y creencias. Monseñor, y después Yo el quisiera profesor Bustos. subrayar lo que ha dicho nuestro colega sobre la necesidad de un verdadero auténtico ecumenismo, o sea, de colaboración entre las varias religiones en los campos comunes. Después también me gustaría insistir sobre el punto que ha dicho aquí mi colega. O sea que la Iglesia, no hay duda, que tiene una virtud estupenda de adaptarse. Ha puesto el caso del África. Ciertamente, el cristianismo africano es muy diferente al cristianismo europeo. Y la Iglesia, digamos Roma, ciertamente lo quiere esto. Yo me acuerdo siempre de aquellas palabras de Pablo VI en un mensaje al África, donde decía, ustedes pueden y deben tener un cristianismo africano. O sea que nosotros no debemos ir a los otros pueblos a transmitir la fe al Evangelio y transmitir con la fe, con el Evangelio, las estructuras del Occidente, que no tienen nada que ver con la fe en sí misma, ni siquiera con la cultura. Una cosa es la cultura, otra cosa es la fe. Y el gran peligro para la Iglesia de Occidente es que cuando va al África o al Asia, lleve con la fe también la propia cultura. Y eso ciertamente no está conforme con el pensamiento del Concilio Vaticano II. Esto para subrayar aquel espíritu, aquella actitud de abertura de la Iglesia de hoy. Imam Bususu. Sí, existen algunos problemas que vienen siendo planteados aquí por mis colegas y que se refieren al cristianismo y que no se plantean para el Islam. En el mundo cristiano actual existe una separación entre la Iglesia y el Estado. Este es un problema que no se le plantea al Islam, porque lo temporal está sometido a lo espiritual. No hay iglesia, no hay clero en el mundo musulmán. Sin embargo, y sin ninguna duda usted también puede comprobarlo en la historia de las religiones y la historia del mundo contemporáneo, existen influencias de la cultura occidental y precisamente el reverendo ha hablado de este aporte religioso y cultural occidental en el África y en el Asia. Existe este aporte occidental que ha provenido de aquellos que han realizado estudios en las universidades occidentales y que han sido influenciados por esta cuestión de la separación de la Iglesia y del Estado y que han aportado esta idea a los países musulmanes. Ha habido pues un intento en este sentido y una copia servil de ciertas democracias o de ciertas dictaduras. Ha venido también de otros sitios y esto ha provocado, como ustedes lo saben bien, el fenómeno actual del Irán, este movimiento religioso que intenta volver al Islam puro, que no conoce la separación entre la Iglesia y el Estado y que vuelve al hecho de que la religión está al servicio del hombre y que está hecha para el desarrollo del individuo y de la sociedad y no para ponerla en servidumbre o ponerla al servicio de un monarca o de una secta determinados o de un jefe religioso. Lo cual hace que, si bien algunos problemas no se plantean para nosotros, pues es a causa de esta unión estrecha entre lo espiritual y lo temporal, y hecho del cual la revolución iraní actual es una prueba palpable.
O sea que un pueblo musulmán está regido por la ley musulmana y que no hay clero en Quiero Islam. hacer una pregunta, puesto que usted ha citado el caso del Irán, la vuelta al musulmán puro. En profano, y naturalmente muchos espectadores se lo estarán preguntando, puesto que estos días leen todos estos acontecimientos. Entonces, puede haber una contradicción. ¿Hasta qué punto es de pura doctrina islámica el hecho, por ejemplo, para salir a los acontecimientos de estos días, de que las mujeres deban ir veladas, deban llevar velo, etcétera, etcétera? Es decir, si eso es doctrina pura, y si lo es, ¿en qué medida la religión, en este caso el Islam, podríamos hablar del cristianismo, puede detener de alguna manera el progreso o la evolución de la gente? Pues sí, esta cuestión del velo es una costumbre, quiero puntualizarlo. La mujer en el Islam tiene que tener una vestimenta decente que no provoque la tentación. Goza de todos los derechos de los cuales goza el hombre, el derecho a la cultura, a la instrucción, y a lo largo de la historia ha habido mujeres sumamente instruidas e intelectuales. Ciertas propagandas bastante maliciosas han querido exagerar estos acontecimientos con miras políticas que realmente no sirven a esta revolución. Lo que quieren es, pues, hablar mal de ella y hacer todo lo posible para que no tenga éxito. Recordar un hecho que yo, como tengo ya bastantes años, tengo muy presente, con respecto a la posible y deseable y segura capacidad de evolución de esas costumbres del Islam. Cuando yo era chico, las mujeres, siguiendo el mandato de San Pablo, tomado demasiado literalmente, siempre tenían que entrar cubiertas en las iglesias. Y hoy apenas ninguna mujer se le ocurre ponerse un velo o algo parecido. Entonces, evidentemente, hay una porción de rasgos puramente externos del Islam que tendrán que desaparecer. Sí. No sé si yo tengo derecho ahora a seguir con la palabra ya para hablar de otra cosa o no. Vamos a hablar de otra cosa, pero usted va a ser el último de momento. Quiere decirse que vamos a pasar a las preguntas de la redacción después de utilizar usted la palabra. Bueno, era un poco a propósito de dos cosas. Por una parte, el que se habló por el señor Mascaró, cuya religión es tan poética. Y sería bueno que inyectase un poco de poesía en todas las religiones y particularmente en todas las iglesias, que buena falta les hace. Nos presentaba una especie de leadership que sería muy deseable, pero que sería un leadership puramente espiritual. Yo me temo que eso ocurrirá en religiones poco o nada institucionalizadas, pero en la nuestra el leadership es mucho más jerárquico que espiritual. Tenemos a veces la suerte, como en el caso de Pablo VI, de un hombre de Dios, un hombre profundamente espiritual, cualquiera que sea lo que nosotros pensemos de sus posibles errores o no, pero un hombre profundamente espiritual que unió la jerarquía a su espiritualidad. Pero no siempre ocurre eso. Y eso es evidentemente un problema muy particular, me parece, de la Iglesia Católica. Y luego querría agregar otra pequeña cosa con referencia a la actitud de la Iglesia por lo que se refiere a los países africanos y la contradicción, o por lo menos el no equiparamiento en cuanto a los criterios con respecto a Latinoamérica. Como en África, hoy por hoy, el cristianismo no plantea más que problemas culturales, y como la Iglesia, aunque haya pasado periodos de una cierta incomprensión, ya vimos anteriormente cuando evoqué los jesuitas en China, que ha tenido una gran comprensión para lo que es cultural y no estrictamente religioso, no encuentra ninguna dificultad en ser enormemente comprensiva en África. Pero el caso de América Latina es diferente, porque en América Latina los problemas no son culturales, o no son solamente culturales, son políticos también, y sociopolíticos, y socioeconómicos. Y ahí, al parecer, yo no conozco todavía el documento completo de Puebla, pero la impresión que muchos cristianos tenemos es de que la Iglesia más bien ha frenado y ha visto desde la perspectiva europea y más bien, para emplear el lenguaje tópico, capitalista o neocapitalista, los acontecimientos potenciales en Latinoamérica. Yo querría preguntarle a Monseñor sobre eso. Ciertamente de Puebla se han dado varias interpretaciones, ¿no? Algunas conservadoras,
otras progresistas, para usar este lenguaje común. En mi opinión, yo creo que Puebla no ha dado un paso atrás de Medellín. Ha seguido la Pero línea todo lo que trazada no en sea Medellín. dar un paso adelante, es dar un paso atrás. Pero yo creo que también ha dado un paso adelante, ¿no? Ciertamente los frutos no se ven de inmediato, no se pueden ver. Pero yo estoy seguro que el simple hecho que Puebla se haya realizado ya es un gran paso adelante para América Latina. Los obispos de la América Latina, en la mayoría, ciertamente están colocados en este campo de progreso, ciertamente. Y Roma ciertamente no impide al episcopado latinoamericano que siga por ese camino, con coraje. Yo creo que el Vaticano, ¿verdad? Yo no hablo en nombre del Vaticano, por amor de Dios, hablo en mi nombre personal, ¿no? Yo creo que el Vaticano no impide, sino quiere, y ha dado pruebas de eso en más de una ocasión, que los pueblos de América Latina se sientan finalmente libres, como hombres. O sea, que gocen todos aquellos derechos que tienen que gozar como hombres, que no sean eternamente de pueblos subdesarrollados, políticamente, humanamente. Esta creo que es la línea de la Iglesia, del Concilio, que apareció muy claramente expresa en Medellín, y yo creo, en mi opinión, no menos claramente en Puebla. Los documentos oficiales han salido hace una semana de Puebla. Yo los he leído bastante atentamente porque es un problema que tengo mucho interés en este problema. Y yo no veo ningún paso atrás. Sobre todo, yo creo que con el tiempo se verán más claramente los frutos de Puebla. Pero no hay cosas, por ejemplo, como la ausencia de la conferencia propiamente dicha de Monseñor Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, Sí, que es relevante y significativo. sí. Pero por otra parte estaba presente también Monseñor Elder Cámara, Sí, que es uno de la misma línea Es de cierto. Monseñor Arceo. Pero Monseñor Arceo era del país, y ya hemos visto antes que con respecto a los del mismo Ciertamente, país, la Iglesia ciertamente es que más en el reticente. episcopado latinoamericano hay diversas líneas, eso no hay duda, no hay por qué ocultarlo. Eso. Pero Bien. yo creo que el episcopado latinoamericano en la mayoría está colocado en esta línea de progreso. Tengo que interrumpirles porque el tiempo ya se nos echa encima y quisiera que pudieran responder algunas de las preguntas de la redacción, que espero también que interpreten las curiosidades de los espectadores. Juan Testa es el coordinador encargado hoy de pasar las preguntas. ¿Están todas ya las de la redacción, Juan? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, hoy al no ser en directo este programa, la redacción ha preparado algunas cuestiones para ser planteadas a nuestros participantes. La primera va dirigida a todos. Hay quien opina, como ustedes saben, que la religión es un obstáculo para la fe. ¿Alguno de ustedes sostiene esta opinión? ¿Quién quiere intervenir en esto? Yo creo que la religión, si bien entendida, no es un obstáculo para la fe. Yo supongo que esa cuestión se ha planteado por alguien que tiene conocimientos teológicos y que está en la idea de la teología de Barth, etcétera, según la cual una cosa es la religión y otra cosa que no tiene nada que ver con la religión es la fe. Yo no estoy de acuerdo con esa distinción, pero en fin, de todos modos es una distinción que teológicamente ha sido muy importante, sobre todo en el campo católico, en el campo luterano y calvinista. Yo diría que la religión y la fe es la misma cosa, pero hemos de tener muy bien en cuenta lo que queremos decir religión y lo que queremos decir fe. Es el problema. Sí, profesor, ¿quiere usted añadir algo a eso? Le veo a sentir. Sí, soy de su opinión. También tenemos que saber qué es lo que entendemos por religión. Solamente ciertas prácticas que se pueden practicar sin tener una fe personal muy profunda, muy elaborada. Y por otro lado, no creo que alguien que tiene la fe pueda decir que no experimenta ningún sentimiento Pero religioso. en general, Eso es incompatible. para precisar esto, porque me parece que es una pregunta muy teológica, para precisar esto un poco, lo que piensan los partidarios de la distinción entre la religión y la fe es que la religión
brota de esas necesidades de que hablábamos al principio, que es un movimiento de abajo arriba, que es lo popular de lo religioso, que está demasiado mezclado con las supersticiones y que en cambio la fe es la revelación pura que viene de Dios. Por eso es normal que hayan sido sobre todo los luteranos y los calvinistas los que... Hay ciertos modos de practicar la religión que ciertamente puede ser un obstáculo para la fe, ciertamente. Bien, otra pregunta, por favor. Señor Samarta, proselitismo e intolerancia, ¿qué relaciones existen entre ambas? Pues, profesor Samarta, es que yo iba a añadir algo. Yo iba a añadir algo porque yo no sabía que iba a plantear esto en la redacción y antes por falta de tiempo no añadí yo una pregunta, por lo tanto la añado ahora que es un poco lo mismo, es en la misma línea. Iba a decir también si muchas de los disturbios históricos, de los disturbios civiles, de los disturbios bélicos, no vienen también de esa necesidad de proselitismo a toda costa de las religiones y hasta qué punto eso es necesario. Es un poco lo mismo con algún añadido. Nosotros entendemos por proselitismo los esfuerzos realizados por una religión para convertir personas de otras religiones a la suya a través de utilizar la fuerza, distintos métodos de convicción, algún tipo de soborno incluso. Este tipo de proselitismo es algo que queda totalmente rechazado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Y yo, como un cristiano hindú, también diría no a ese tipo de proselitismo. La segunda pregunta sobre la intolerancia, yo pensaría que para cualquier persona auténticamente religiosa, ser intolerante de las opiniones sinceramente mantenidas por otras personas iría en contra de su propio compromiso con su propia fe. La tolerancia de los demás, la apertura hacia las creencias de otras personas, forma parte de las relaciones humanas que tenemos que reconocer. Pero me gustaría señalar, sin embargo, que la tolerancia no significa que nosotros nos abstengamos o que permanezcamos silenciosos o que no participemos en la explicación de cuál es nuestro propio elemento de fe. Yo soy un cristiano y por lo tanto acepto lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo. Y esto yo lo acepto libremente y estoy dispuesto a compartirlo con mis prójimos de otras fes. Esto yo no lo llamaría intolerancia, es parte de la expresión de mi propia fe que llevo dentro. Y, señor moderador, me gustaría hacer 1 o 2 breves comentarios, si usted me lo permite, sobre las relaciones interreligiosas. En lo que respecta a lo que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado un poco de las religiones de una forma muy aislada. Y mi opinión o mi sensación es que las distintas religiones se han originado y se han desarrollado en la historia y a través de los tiempos de una forma independiente, aislada unas de otras. Pero ahora estamos viviendo en un momento en que la gente se reúne, tal como nosotros, por ejemplo, y también los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores que emigran. Estamos todos entrando en contacto unos contra otros y somos todos interdependientes en un mundo pluralista. Por lo tanto, mi propia opinión es que no debiéramos ahora mirar hacia el pasado, debiéramos de mirar el presente y mirar hacia el futuro, para ver cómo las personas de distintas confesiones religiosas pueden trabajar juntas y unirse más y más. Yo sé que el Vaticano tiene una secretaría especial para las relaciones cristianas con personas de otras confesiones, otras fes. Nosotros también tenemos un comité que se ocupa, una subunidad que se ocupa del diálogo con las demás denominaciones o confesiones o creencias, y el propósito de estas interrelaciones, puesto de una forma muy breve, señor moderador, para no extenderme, es
tratar de evitar las sospechas, eliminar las sospechas, eliminar los malentendidos y los prejuicios que se han ido acumulando a lo largo de los siglos de historia. Los cristianos, particularmente los cristianos occidentales, tienen unas ideas muy peculiares sobre el Islam, sobre el hinduismo y sobre el budismo, y nosotros tenemos que abandonar estas ideas, tratar de entenderles de una forma más positiva. Y de la misma forma, nuestros amigos musulmanes, nuestros amigos budistas, también tienen unas nociones erróneas del cristianismo debido a la época colonial. Y tenemos que tratar de eliminar estas sospechas para conseguir una comprensión más positiva. Y después, el propósito, en realidad, el propósito de todos es una cooperación general para aquello que nos preocupa en el mundo de hoy, que es la justicia, la paz, eliminar la pobreza. Todo esto es muy importante. Y todos estamos ya trabajando juntos en muchos sitios. Y finalmente, señor moderador, tenemos un propósito mucho más profundo, que es traer a la luz los recursos espirituales de las distintas creencias y religiones sobre los aspectos fundamentales de la vida humana. Y estoy de acuerdo con el monseñor, que ha dicho que hay una serie de asuntos básicos como el misterio de la vida, el problema de la muerte que se nos plantea a todos. ¿Cuál es el fin del sufrimiento, el propósito, el valor del sufrimiento, el significado de la esperanza? Todos estos son asuntos fundamentales del ser humano. Y tenemos la esperanza de que en lugar de entrar en competencia unos con otros, en lugar de competir, las personas que tienen auténticas creencias religiosas puedan unirse todos para ver cómo estos recursos espirituales pueden ayudarnos a resolver estos problemas. Y como ha dicho nuestro amigo, los religiosos no son las únicas personas que hay en el mundo, o la gente que siente la religión no son los únicos. Hay muchas personas que no creen en la religión. Hay, por ejemplo, China, Rusia. Hay muchas distintas ideologías sin religión. Y si existen valores humanos en favor de la paz y la justicia, yo creo que nosotros, los que tenemos una creencia religiosa, como personas creyentes, tenemos que estar dispuestos a cooperar con ellos también. Marta, esto creo que hubiera estado perfectamente para cerrar el programa, porque es casi un propósito y un deseo que todos compartirían. Desgraciadamente nos quedan solo 5 minutos, por eso no me voy a extender en esto, que sería cuestión de matizar. Y vamos a ver si ustedes pueden muy rápidamente en estos 5 minutos o 7 minutos máximo responder a 2 o 3 preguntas más. Juan Testa, adelante, y a ver si ahora van muy rápidas las respuestas, por favor. Profesor Aranguren, la moral religiosa, no ya el dogma, ¿es algo inmutable a través de los tiempos en todas las religiones? No, es mudable, felizmente es mudable. Cambian las culturas y con las culturas cambia la moral correspondiente a esas culturas. Otra pregunta, por favor. Señor Meslen, ¿ha ido la religión detrás o delante de los movimientos culturales, sociales y políticos? Es una pregunta muy amplia. Yo creo que en muchísimos casos, pero tendríamos que tomar ejemplos muy exactos, la ideología religiosa ha constituido, si quieren ustedes, el principio que ha legitimado a los movimientos de las revoluciones sociopolíticas. Y esto es lo que ha permitido confortar estas luchas que los hombres han podido desarrollar y pues darle un carácter sacro. La historia de las religiones nos ha mostrado que no hay un sueño que esté anclado más profundamente en el corazón del hombre que el de llegar a una unión del poder político y de la religión bajo forma de la monarquía consagrada, de la monarquía de derecho divino. Esto es algo que siempre ha permanecido, incluso a través de todos los avatares políticos actuales. Esto todavía está profundamente presente en el corazón del hombre. Hoy lo hemos dicho y creo que no hay una causa para el hombre, para la defensa de sus derechos y de su libertad, que no pueda realmente tomar argumentos y medios en las religiones para defenderse y para propagar esta justa revolución. Definitivamente una última pregunta, por favor. Señor Butsusu, ¿es la religión en el momento actual el opio del pueblo? Por el contrario, la religión es un impulso revolucionario, dinámico. Es gracias a la religión, por lo menos en lo que respecta al Islam,
que los pueblos musulmanes han podido salir de su adormecimiento, han podido constituir una sociedad unida, una comunidad que obedece a Dios y que actúa de acuerdo con las mismas motivaciones y que ha dado lugar a una cultura muy amplia que ha sido benéfica para la humanidad entera. Bien, lástima que no podamos seguir matizando porque realmente creo que el coloquio estaba ahora casi en el centro en vez de estar en el final. Pero en fin, cerremos con las palabras del profesor Samarta, que realmente me parece que son un propósito que todos ustedes suscribirían y yo creo que no pocos de los espectadores. Muchas gracias por su participación esta noche, muchas gracias a ustedes también. Saben que la próxima semana ya de nuevo estaremos con ustedes en directo. Buenas noches y gracias de nuevo.